Querida familia, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una emisión más de su programa especial Charlando con Cristian. Mi nombre es Cristian Alejandro y me encuentro aquí desde el Centro de Audición y Equilibrio de Monterrey, platicando con uno de los doctores más importantes, reitero, no solamente de Monterrey, sino del país. El doctor Mario Villegas, quien es otorrinolaringólogo y especialista en otología. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por recibirnos aquí en su casa, Gracias. en este maravilloso centro en el cual nos encontramos felices y contentos de platicar. Teníamos ya ganas como de platicar cosas, hoy es la ocasión. Gracias. Doctor, hablar primeramente de medicina. Creo yo que es importante en la actualidad reconocer la relevancia que tiene la medicina en nuestras vidas, que desafortunadamente por creer en terminologías y en pseudocomentaristas, porque no todos ellos son doctores, que recomiendan cosas en TikTok y en las redes sociales, creo que de repente esta misma se ha perdido en la vanidad de la gente y en la forma de autoconsultarse o autorreflejar quizá el poco conocimiento que tenemos de ella. Importante considerarse un buen doctor para poder atender las necesidades que realmente están surgiendo en la actualidad. Sí, pues hoy en día la medicina ha avanzado mucho en el transcurso de los años, ya nos ha llevado a que existan especialidades prácticamente en cualquier rama. De hecho, la especialidad de otorrinolaringología nace en 1960, está unida con oftalmología, y lo fueron creciendo juntas, se separaron en un momento, y ya la otorrinolaringología se ha diferenciado en problemas propiamente del oído, que es la rama otológica, los problemas de nariz, senos paranasales, que es la rama rinológica, y todo lo que es cabeza y cuello, desde tumores, cirugías de anginas, adenoides, que esa ya es la parte propiamente de cuello que maneja la especialidad. Es una especialidad muy vasta, y como bien mencionas, o sea, ahorita lo importante es la prevención, atendernos a tiempo, buscando con ello que cualquier enfermedad que pueda aparecer, que todos estamos expuestos a ellas, se puedan tratar desde una parte humana hasta la parte científica para llegar a un diagnóstico preciso. Los diagnósticos precisos, que claro que es lo que nos ayuda y nos diferencia entre lo que es un autoexplorarnos y el recetarnos a lo que un doctor con conciencia y con estudios nos puede decir. ¿Le parece si empezamos esta plática con el principio y por el principio? Sí. ¿De dónde es usted, doctor? Yo soy aquí en Monterrey, nací aquí en Monterrey. Orgullosamente regio. Orgullosamente regio. Sí, mi escuela, estuve en la Escuela 10 de Gobierno, estuve preparatoria del UDEM y hice propiamente la carrera en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí mismo realicé mi especialidad en otorrinolaringología. Son 4 años de especialidad después de finalizar la carrera. Y luego tuve la oportunidad de una beca, donde estuve 2 años en Barcelona. Ahí estudié propiamente todo lo relacionado con oído, que es la rama de la otología, donde vemos problemas de audición, desde recién nacidos hasta adultos, problemas de vértigo, cirugía de oído, y justamente ahí hice también un doctorado en medicina y en cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Por qué la inquietud de estudiar medicina, doctora? ¿Viene de alguien de familia o algún suceso que haya pasado en sus años de adolescencia, de niñez? Mucho tuvo que ver que me gustaban mucho los microscopios. Entonces el microscopio desde niño me llamó mucho la atención, desde los juegos que salían de Mi Alegría y otras cosas así. Gol a la marca. Gol a la marca, claro. La verdad que era muy interesante el conocimiento. Luego en mi infancia había programas sobre el cuerpo humano. Sí. Entonces esos programas alimentaban mucho la inquietud. Y se leía mucho también, como no había redes sociales, no había muchas cosas de este tipo, se fomentaba mucho la lectura y me gustaba mucho pues, leer los diccionarios, otras cosas. Pero llama mucho la atención que había programas muy sanos en esa época que invitaban a verlos, muy bien estructurados, y entonces iba llamando las vocaciones en diversas cosas, ¿verdad? Yo no sé si en la actualidad, pero en aquellos tiempos... incluso para mí también, digo, aunque nos vemos contemporáneos, el doctor es más joven que yo, pero me pone a pensar que en aquellos tiempos era la profesión a elegir, era la profesión modelo, ser médico. Hoy, reitero, no sé si sea la profesión a seguir, porque desafortunadamente pues ahora ya hay profesiones o pseudoprofesiones, como ser a lo mejor influencer o tiktoker, y ya lo llaman profesión, y hasta escuelas hay de eso y la gente lo quiere estudiar. Sin embargo, la medicina, antes nos la promovían de esa manera, aquel que ayuda a los demás. Y entonces, lejos de ser una profesión, se volvía una ayuda para la gente. Y ya no solamente era el doctor, sino era el amigo de la familia que todos querían tener, porque ayudaba mucho saber de medicina.
¿Cómo vemos, usted que me hablaba ahorita de esos programas educativos, educacionales, de esas revistas que educaban, de ese contenido que ayudaba a que nos adentráramos más a la medicina, cómo ve la actualidad? Sí, pues antes todos crecimos con la idea de profesiones, troncos en la Sí. profesión. Ujú. Entonces tenía el tronco de las cuestiones sociales, psicología, medicina laboral, las humanidades, Sí. derecho, medicina, psicología, la odontología propiamente. Como que había troncos, ingenierías, arquitecturas, y sobre ese tronco íbamos creciendo. Ujú. Ahora las especialidades y las necesidades actuales pues generan que existan especialidades desde ingenierías, pues hay ingenierías en sistemas, con sistemas Sí. computacionales, gerenciales, y así todas las ramas se han ido extendiendo mucho y se han profesionalizado las carreras. Claro. Y llama mucho la atención, porque no solamente la medicina se ha especializado, sino también las ingenierías, Ujú. y entonces tenemos arquitectos que son paisajistas, constructores, y entonces las ramas han crecido mucho. Y entonces llama la atención que lo bueno hoy en día es que hay la especialización. Es esa especialización que obviamente distingue dentro de la medicina general a lo que se dedica cada doctor recién egresado. Sin embargo, bueno, volviendo un poquito a la parte de atrás en la familia, me dice usted que le motivó, le gustó este tipo de juegos y este tipo de cultura y eso lo adentró a la medicina. Pero de casualidad hubo alguna motivación especial de decir mamá, papá, algún tío, un abuelito que se haya dedicado a la rama de medicina. Sí, yo tengo de parte de mi familia paterna, tengo 2 tíos médicos y una tía química. Ok. Y mis inicios en esto del gusto por la medicina fueron precisamente con mi tía. Ok. Ella es química farmacobióloga, trabaja en el IMSS, y entonces ella me platicaba mucho de las pruebas que hacía en los laboratorios, de las pruebas de sangre que hacían, Sí. de que buscaban, de que tomaban las muestras de sangre, que estudiaban las flemas, estudiaban Ok. varias cosas en la sangre y en los tejidos, y eso me fue involucrando cada vez más con la medicina. Luego mis tíos se dedicaron a lo que es la neumología, el riñón, y entonces fue creciendo ese interés por la medicina. ¿Y a qué edad nos decidimos ya estudiar la carrera? Prácticamente en la prepa, o sea, no fue, Ok. fue un Desde ahí proceso, fue el... Ujú. fue un proceso de que sí me gustaba la medicina, pero estudiar en una preparatoria pues te hace un campo más amplio de saber pues de que existe ingeniería, porque muchas veces Claro. estudiamos cosas por desconocimiento o por poco conocimiento. Entonces, en la carrera tuve muchos compañeros que vieron que la medicina no era la carrera que ellos querían, Ujú. y entonces sí faltaba un poquito de orientación en los Claro. inicios. Inclusive hoy en día con tanta especialidad también siento yo que es básico una Orientación orientación, vocacional, claro. orientación vocacional, y fue como fue creciendo esto. Qué bonito porque marca obviamente no solamente para usted un parteaguas en su vida, sino para toda su generación, para todos quienes han ingresado a la carrera de medicina, que se sabe y no es un secreto a voces, más bien es algo que no es secreto, se sabe abiertamente que es una carrera que trae su complejo, sin embargo también trae mucho beneficio saliendo y egresando de la carrera. Eh, Entiendo entonces, elegimos la carrera de medicina en la prepa, prácticamente ya a punto de dar el paso para la Sí, carrera, sí. apoyado en casa Sí, sí, mis todo el papás, tiempo. la ventaja que tuvimos es que mis papás siempre dijeron lo que tú quisieras estudiar. Mi papá era ingeniero, Maravilloso. mi mamá tenía negocio, entonces siempre hubo la libertad de escoger lo que uno quisiera. Ujú. Sí tuvimos algo de orientación vocacional durante la prepa, y pues la medicina siempre estuvo en todo el trayecto de mi niñez, con los Ok. juegos, con mi tía que me platicaba lo que hacía, las experiencias de mis tíos. Y entonces nos fuimos enfocando en la medicina, porque en realidad la medicina es muy amplia, Ujú. tiene muchas especialidades, desde cuestiones administrativas, quirúrgicas, propiamente asistenciales, entonces es un área muy grande la medicina. ¿Egresado de qué generación? Yo salí de la universidad en el 96. En el Sí, 96. soy 89-96. Miren nada más, yo nací en el 95, entonces pues ya ve que ahí andábamos en Ahí la edad. andamos más o menos. Y me nace preguntar esto porque ¿cuál era el reto principal de los estudiantes de medicina, no solamente de los egresados o de quienes ya ejercían como médicos, sino de los estudiantes en esos tiempos? Porque, reiteramos, el mundo ha ido cambiando y ahorita como hay muchas herramientas a favor, hay muchas otras cosas en contra, que no sé si han mermado el buen estudio de la medicina. Porque antes a lo mejor, como usted bien decía, pues era poner atención, no había con que traigo el celular y no pongo atención o me quiero copiar de un examen. Antes era realmente la dedicación para ser médico. Hoy en día creo que desafortunadamente por las redes sociales se pierde un poco, y no solamente al médico, cualquier carrera, porque ya todo está al alcance de un clic. ¿Cuál era el reto principal que usted enfrentó en el tiempo del 96
para haber sido estudiante de medicina? Sí, básicamente el reto para nosotros era conseguir los libros, porque son libros caros. Sí. Entonces era pues ahorrar, tener que trabajar los fines de semana para comprar un libro. ¿En qué trabajábamos, doctor? Perdón. Yo en mi familia teníamos una ferretería, Ok. y luego en la misma casa que se cambió de giro y se tuvo una cosedora de ropa también. Y por último, más o menos a la mitad de la carrera empezamos con una tortillería de harina. Ok. Entonces yo trabajaba en la tortillería de harina, iba a la facultad de medicina, pues nomás te cambiabas de zapatos para que no fueran Claro, con harina claro, los claro, zapatos. sí. Pero sí fue pues parte del crecimiento, era tener que trabajar para poder tener los medios para poder estudiar la medicina. Entonces exigía pues un esfuerzo doble pero satisfactorio porque Sí. aprendes a convivir con las personas, tratar con el público en general, acercarte a las personas, perder el miedo, muy importante para poder hacer las preguntas necesarias y que el paciente en su momento pues te tenga la confianza. La confianza, que también juega un papel importante, el lado humano de cada médico. Es fundamental, sí. O sea, si no hay ese humanismo, se pierde por completo lo que es la medicina. Ahora, egresamos en el 96, en un mundo que se iba aperturando ya a cosas nuevas, un mundo que estaba a punto de brincar a los 2000 y que traía toda esta inquietud de lo moderno. Así como hemos hablado ya de cosas que han mermado la medicina en la actualidad, en aquellos tiempos muchas cosas fueron beneficiando a esta carrera y también a los médicos. Herramientas que se fueron demostrando y que fueron reluciendo con el paso de los años, que a la actualidad, a lo que tenemos, también han sido muy buenas. Podemos rescatar de aquellos tiempos herramientas que nos hayan ayudado, que a lo mejor no tengamos en la actualidad. Sí, básicamente se fomentaba mucho en la época del estudio. Y cuando uno tenía la posibilidad de un curso, pues hacía lo imposible por irse preparado al curso. Llegábamos a tomar notas, apuntes, todo era por escrito, poco se grababa en aquella época. Pero una ventaja que hoy en día es que ya los cursos son muchos por internet. Sí. Pero el problema también es que no nos damos el tiempo para a veces tomar el curso adecuadamente. Entonces, ya me tocó ir, cuando estaba haciendo la especialidad, ir a Los Ángeles 3 meses. Uno tenía que ahorrar, tenía que buscar el dónde iba yo a vivir durante ese tiempo. Y hoy en día esos cursos mismos ya están por internet, sin necesidad de salir del hogar. Entonces, pero el punto es de la dedicación que se le da, el tiempo que se le da al curso para poderlo aprovechar al 100%. Y ahora que me comentaba usted de lo importante de estudiar, que también es otro tema, digo, que no sé si al rato lo podamos abordar, pero ¿por qué estudiar una especialización? No sé si antes era como ahora que se dice que ya está muy peleado el ser médico general. Ahora hay que tener una especialización no solamente para abrirse campo en lo laboral, sino también como ser humano, porque ya no solamente basta con ser médico general. En aquel tiempo, ¿por qué era importante estudiar una especialización? Sí, generalmente cuando uno salía de la especialidad y saliendo de una buena universidad, pues lo que teníamos era que se nos abrían las posibilidades de trabajo en hospitales, clínicas, hasta poner el mismo consultorio. Sí. Muchas todavía médicos de mi época buscaban poner un consultorio cerca de donde vivían o en algún poblado cercano porque teníamos las herramientas necesarias para eso. La misma avance de la tecnología nos hizo hacer diagnósticos todavía más tempranos. Okay. Y entonces eso fue haciendo que las personas se fueran especializando, inclusive sin ser especialistas. Había mucho médico que iba tomando la decisión de enfocarse en ciertas áreas. Así teníamos que había médicos que se dedicaban mucho a niños y sin ser propiamente pediatras, la experiencia les iba llegando a esos lugares. Había otros que sí tenían que tomar una especialidad quirúrgica pues, para poder ejercer, pero en términos generales el hospital nos daba, la universidad nos daba las suficientes herramientas para trabajar. Pero también se fueron viendo las exigencias de los pacientes. El paciente quería que lo viera a su hijo un especialista. Un especialista, claro. Y lo que ha pasado mucho hoy en día es que si buscan tener un problema del oído y sabiendo que hay un especialista en oído, pues buscan al especialista del oído. Sí es muy importante que el médico de primer contacto, siempre hay un médico de primer contacto que vaya teniendo el expediente completo de los pacientes, pero las exigencias actuales implican que se busca mucho actualmente al especialista. Sí. Y parte de eso también, hoy en día, es que las exigencias de la población nos implican hacer una especialidad. Y es justamente, quizá lo entiendo en los negocios como la oferta y la demanda. ¿Cuál considera usted que es la demanda más fuerte que hay en la actualidad? Usted bien habla de las especialidades, de decir yo quiero que mi hijo sea atendido por el mejor,
pero no sé si solamente sea esa demanda o cuáles las demandas que se han venido dando en el tiempo, dado que ahorita también pues hay muchas cosas muy buenas para utilizar como herramientas, usted bien dijo, tecnológicas, conocimiento de los médicos, también ahorita la opción de, sin necesidad de viajar, de poder estudiar cursos por medio de la computadora, abre panoramas. Pero también eso me imagino implica el reto de que las demandas son un poco más exigentes que antes. Sí, básicamente lo que tenemos es que antes los diagnósticos eran muy limitados. Ujú. Teníamos el problema de que enfermedades se iban haciendo muy crónicas. Sí. Se asumía que algunas enfermedades, por ejemplo, en mi campo, el vértigo tendría que dar por la edad y se Ujú. justificaba con que, bueno, es que ya tengo más de 50 años. Entonces, como Entiendo. empezamos a ver que gente muy joven, a los 50 años, empezaba a decir que era parte de un deterioro normal del cuerpo. Ujú. Y entonces a medida que se empiezan a estudiar más estos casos, empiezan a ver que hay nuevos métodos diagnósticos, Sí. empezamos a ver que hay tratamientos más diversos y eso que antes se suponía que era una normalidad, sí lo es, pero a los 90 años Sí. y no a los Y 50. de los Entonces 50. se fueron abriendo los panoramas, se fueron haciendo diagnósticos más objetivos y eso implicó que, que podemos tener una mejor calidad de vida hoy en día. Ahora, esas palabras, ese término, calidad de vida, que es por el que prácticamente todos tratamos de luchar día con día, ¿no? Bien dicen que ya el mundo es para sobrevivir Ujú. y muchos nos olvidamos de vivir por tratar de sobrevivir. La meta que es la calidad de vida, obviamente cada quien pues vive desde su trinchera, cómo busca tener su calidad de vida. En el ámbito de la medicina, ¿cómo lo vive usted? ¿Cuál es un buen entorno para usted para decir yo tengo una buena calidad de vida? Sí, actualmente porque en la clínica nos vienen a buscar gente por cuestiones de otorrino Ujú. general, pero ya viene mucho paciente por cuestiones específicas. Ya fíjate que no escucho bien y me afecta Ujú. mis cuestiones laborales. Fíjate que cuando me levanto, me acuesto, me empiezo a marear y eso implica Mira, que no puedo hacer ejercicio, me sí, da miedo sí. llevar a los niños a la escuela. Empieza a ver el paciente que hay una supuración del oído, pues Ok. que puede ser que no sea normal. Y entonces empezamos a notar que el paciente busca una atención rápida y primaria con el fin de que tiene la conciencia ya el paciente Sí. de que se puede agravar y que por mucho va a ser más molesto, más medicinas, entre más tiempo pase. Ujú. Entonces, y siento que la clave de todo esto es la calidad de vida que buscamos cada uno y sobre todo que podemos tener un diagnóstico más preciso, Claro. más rápido, acudiendo a consultar. Ahora, al momento de hacer ahorita la presentación, decíamos el especialista en otología, pero usted tiene no solamente una especialidad, sino una subespecialidad también. ¿Cuál es la diferencia entre una especialidad y una subespecialidad? Sí, cuando nosotros estudiamos medicina, la Ujú. medicina se abre en 5 campos, básicamente: pediatría, Ujú. ginecología, medicina interna, lo que viene siendo las áreas quirúrgicas. Y Ujú. entonces en ese campo que se va abriendo empiezan a salir las ramas. Ujú. Dentro de estas ramas de la medicina, está dentro de las áreas quirúrgicas, está la otorrinolaringología. ¿Por qué? Porque hoy en día hay volúmenes enteros de cirugía de cabeza y cuello, entonces se Sí, ha sí, vuelto sí. muy especializado. Dentro de esa especialidad, como mencionaba al inicio, la otorrinolaringología y la oftalmología eran partes de una misma especialidad, pero los problemas de ojo con la tecnología se fueron resolviendo mejores y entonces se fue dividiendo la oftalmología de la otorrinolaringología. Y luego llegamos a un punto en que la otorrinolaringología nos permite en 4 años Ok. tener un panorama global de los problemas de oído, de los problemas de nariz, cuello y garganta, que prácticamente un otorrino general resuelve el 90% de sus problemas. Ok. ¿Qué pasa con ese 10%? Ese 10% era aquel paciente que necesitaba una cirugía de nariz por un tumor, una cirugía de oído por un vértigo que presentaba, Ujú. una sordera de nacimiento que no se podía Ok. tratar bien. Y entonces es cuando nacen esas ramas anexas a la otorrinolaringología, en que Ujú. te sumerges en una área en que te dedicas a operar o a consultar problemas específicos de un solo órgano. Ok. Entonces eso nos lleva a tener pues un entrenamiento más profundo Ujú. para cuestiones más complejas o diagnósticos más oportunos. Entonces así fue Claro. como empezó. Entonces, desde los años 1960 empieza la otología, se Ujú. empieza a desarrollar mucho en Estados Unidos y en Europa, y entonces empecé a encontrar que hay médicos que se dedican ya exclusivamente a ciertas áreas de interés, que es donde nace propiamente la especialidad. Y es que reiteramos la relevancia que tiene estudiar, no dejar de estudiar. Me sorprendió también cuando me compartían su currículum, podríamos decir, su experiencia,
porque es un doctor no solamente reconocido, reiteramos, a nivel local, sino a nivel internacional, con estudios, como usted me decía, en Estados Unidos, en España y demás. Sabemos de entrada, y muchas veces se nos ha dicho, que un médico nunca deja de estudiar, pero quizá no sabemos por qué. Entre otras cosas, digo, siempre es, así como avanzan las enfermedades, avanza el estudio. Pero ¿por qué es importante no dejar de estudiar? Creo yo que algunos, no sé, muy pocos casos, pero me ha tocado ver de médicos que dicen, es que yo ya lo sé, o yo ya lo sé todo, o a mí ya me tocó conocer esto, entonces ya tengo experiencia en creer que si este caso es así, los otros 10 van a ser igual. ¿Cuál es la necesidad de seguir estudiando, doctor? Porque alguien multipremiado, con muchos reconocimientos, con un reconocimiento internacional, nacional y local, algo tiene que estar haciendo bien desde el estudio, que es, me imagino yo, la base de sus múltiples reconocimientos. Sí. Básicamente la inquietud por conocer y entender más las enfermedades. Y entre más uno conoce las enfermedades, pues más empiezas a saber que hay dentro de esas enfermedades varios tipos y subtipos. Podemos encontrar que hay vértigos, por ejemplo, por migraña, vértigos por mal dormir, por ansiedad, podemos vértigos por alteraciones en la presión del oído, por enfermedades reumatológicas, vemos vértigos que aparecen por procesos virales, por procesos bacterianos, sorderas que igual mismo puede ser por cuestiones congénitas, por medicamentos, y entonces el panorama cada vez se amplía más y entre más te sumerges en la especialidad, más ves que el paciente, cada paciente es diferente. Entonces es casi imposible a todos ponerlos en una misma bolsita. Entonces eso implica que tenemos que conocer al paciente, estudiarlo. Sí. No podemos depender definitivamente de las cuestiones tecnológicas. Son las herramientas que tenemos hoy en día para un diagnóstico. Pero lo más importante de todo esto es que podamos tener una claridad en lo que estamos viendo en el paciente. Que siempre se nos dijo desde la escuela, o sea, lo que el cerebro no ve, los ojos no pueden ver. Pues en la medida en que más se estudia, más se lee, pues es en la medida en que podemos atender mejor a los pacientes. Ahora, doctora, hoy en día se trata también una de las enfermedades, dicen, más silenciosas o de las más importantes, que es el estrés. Silenciosa y bastante dañina. En su rama, en su ámbito, ¿cómo afecta el estrés una enfermedad silenciosa, innegablemente presente en la vida del 95-98% de las personas en la actualidad? ¿Cómo afecta en su rama una enfermedad así? Entonces, el estrés, pues, como sabemos, es una cuestión muy compleja. Y el estrés puede ser ocasionado por cuestiones ambientales, laborales, del mismo sueño inclusive, Sí. Familiares. Entonces, se liberan neurotransmisores, propiamente por los estados de ansiedad o depresión que acompañan al estrés. Y esos neurotransmisores son los que en realidad empiezan a alterar todo el mecanismo en función del organismo. Tenemos que ciertos neurotransmisores pueden causar ansiedad, otros pueden causar depresión, dependiendo del sitio donde estén. Y asimismo pueden afectar tanto el sueño, la audición, la vigilia, y puede ser todo eso contribuir a que el paciente no tenga una buena calidad de vida. Y eso también, digo, ha ido mermando, ¿no? El estrés se ha vuelto desafortunadamente un aliado de la vida de muchos de nosotros, y reitero, no solamente en lo local o en lo nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, el estrés juega un papel importante como una de las enfermedades más peligrosas de este nuevo siglo. Pero también creo yo, como usted bien dice, las herramientas que han ido avanzando han ido detectando no solamente el estrés, sino otros detalles en el comportamiento humano, que merman nuestra salud y calidad de vida. Alguien como usted, que ha estudiado mucho, que se ha tomado congresos y que ha tomado certificaciones y diplomados y cursos, ¿cómo pudiésemos compartirle a la sociedad esa buena noticia, esa buena nueva de que sí, desafortunadamente estamos enfermando más, pero también estamos encontrando más rápido la cura para cada una de las enfermedades, a pesar de que sean silenciosas como el estrés? Sí, básicamente lo que creemos es que depende, hay muchos factores que contribuyen a una buena calidad de vida y muchos tienen que ver con la alimentación y con el sueño. Actualmente, por ejemplo, en nuestra especialidad, algunos, inclusive la alimentación juega un papel importante, tanto para cuadros de vértigo, para cuadros de sordera. Se sabe hoy en día que algunos alimentos pueden propiciar que el paciente pueda tener inflamaciones del oído, como excesos en el consumo de sal, excesos de consumo de té, algunos
productos químicos también lo pueden desarrollar. Entonces, muy, muy importante todo esto es una alimentación adecuada. Lo otro es las horas, respetarlas de sueño. Sí. Hay gente que con 5 horas está funcional, hay gente que necesita 8, 9, 10. Y eso no es malo, cada organismo es diferente, tiene necesidades diferentes. Y entonces, entre la alimentación, el dormir, el esparcimiento, pues son factores claves. Y yo creo que también parte de todo es pues, hacer lo que uno le gusta. Entonces, el trabajo implica también que pues, se disfrute pues, en el transcurso del día todo lo que va aconteciendo. Claro que es importante, eso juega un papel importante cómo reaccionamos a lo que nos sucede en el día, que no todos los días son iguales, aunque Así parezcan es. rutinarios. Doctor, ahorita ya hablamos ya de sus múltiples reconocimientos. Cuéntenos, por favor, un poquito de ellos. ¿Cómo ha sido para usted obtener cada uno de ellos? ¿Cómo lo han ido reconociendo? Reiteramos, es un doctor porque tiene también su doctorado, no solamente Sí. por estar en la rama de la medicina. ¿Cómo ha sido para usted ese Sí. proceso de ir adquiriendo cada Sí, reconocimiento? lo importante es que, por ejemplo, yo empecé estudiando en la carrera de medicina, como cualquier estudiante. Me interesó mucho la medicina interna en un inicio. Ok. Entonces, en la universidad te daba posibilidad de ser becario en algún área. A mí me interesó lo de medicina interna. Yo jugaba fútbol americano en la escuela, pues tenía mi oportunidad de estudiar. Luego viene la época en que teníamos que trabajar, y durante esa época me volví becario en medicina interna. Y luego, a medida que fue avanzando los últimos años de la carrera, pues decidimos dedicarnos al estudio exclusivamente y al trabajo. Y luego, el punto clave fue cuando ya se presenta algo que se conoce como el Examen Nacional de Residencias. Ok. Entonces, cuando uno acaba la carrera, para optar a una residencia o una especialidad, tiene que presentar un examen, se aplica, se compite, y dentro de esos que competimos, pues obtuvimos un buen lugar que nos permitió a poder optar por la especialidad en el hospital universitario, que es donde yo me gradué, en la misma escuela acá, donde yo hice la carrera. Y eso me dio la pauta a poder entrar al servicio de otorrinolaringología. Dentro del servicio de otorrinolaringología me gustó mucho la cirugía de cuello, me estaba gustando la cirugía de oído. Y cuando estaba justamente rotando durante la residencia por oído, pues me di cuenta que pues era un campo muy bonito, era un campo fascinante, había volúmenes de libros muy importantes. Y preguntando con mis maestros, pues dije, bueno, si yo quisiera aprender un poco más del oído, de la otología, de la cirugía de oído, ¿dónde puedo hacerlo? Porque uno desconoce. Tuve un maestro muy bueno que era el doctor Roberto Alonso Garza, que él me dijo, pues mira, hay un buen lugar en Los Ángeles, pídele al jefe de servicio, en ese tiempo era el doctor Cruz Ponce, y entonces, hablando con ellos, se me permitió un permiso para ir a hacer una rotación, y en la rotación pues se abre todo el panorama. Entonces estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en un centro exclusivamente de cirugía de oído y estudios de mareo y vértigo, y es cuando uno descubre cómo se puede trabajar en una clínica al 100% relacionado con un solo tema. Okay. Entonces veíamos enfermedades de muchos tipos, veíamos niños con sordera, empezábamos a ver pacientes que llegaban con tumores y veíamos cómo se les daba un manejo integral. Entonces fue empezando a crecer la inquietud por eso. Por esos temas, y llega un punto en el cual se está finalizando la especialidad y entonces nace el interés por hacer una subespecialidad. Apliqué varias becas, la universidad me dio una beca para estar en España, en Barcelona, en uno de los centros más reconocidos de cirugía de oído, y se me pidió hacer un doctorado como parte de la beca. Entonces uno tenía que cumplir, la universidad nos apoyó con la beca, la exigencia era tener un doctorado y los estudios. Y durante ese tiempo en la Universidad Autónoma de Barcelona se hizo el doctorado en cirugía. En el año de 2004. Sí, 2002, 2004 finalicé mis estudios y es cuando ya regresamos otra vez a Monterrey. Okay. Y eso obviamente para usted no solamente le abre las oportunidades a nivel laboral, sino también le abre un cúmulo de pensamientos y de oportunidades a nivel personal. Es decir, tengo este doctorado, pero para alguien como usted, que luego también me dice que jugó americano, Sí. ¿de qué posición? Yo era linebacker. Ah, no, entonces era los que se echaba la corrida. Pues más o menos. Sí. Es que por lo que ves en su currículum, así también se echó la corrida en carreras y en reconocimientos, sí. En estudio. Ahora es que como corrió por el campo, corrió también en el conocimiento, en el mundo del saber. Tengo aquí también que tiene usted una certificación internacional en el European Academy of Otology en Neurotology, Associate Member de la academia, ¿no? Un miembro. Sí, es que fíjate que una cosa trae otra.
Primero, la especialidad. ¿Cómo llega? Entonces, cuando uno hace la especialidad, bueno, está interesado en hacer la subespecialidad porque nos interesa un tema particular y pues es buscar cómo puede estudiar en el extranjero. En mi época se abrieron las posibilidades de becas con la universidad y la universidad me dijo, sí, te puedo dar la beca, pero con la consiguiente que me traigas un doctorado. Y entonces, de entrada yo no pensaba hacer un doctorado. Fue una exigencia que me pide la universidad. Y luego tengo la oportunidad de, como estás en un centro que se dedica a un tema en específico, hice mi doctorado en cirugía en tumores de oído. Okay. Y entonces al acabar la especialidad, acabé el doctorado y es cuando ya regresamos de profesores a la universidad. Y estuve ahí durante 15 años. Ok. Como maestro. Como maestro, sí. ¿En la Universidad Autónoma de Nuevo León? Sí. Eso, después de haber egresado como médico, me parece sensacional porque como profesor estuvo al servicio del servicio de otorrinolaringología, actividades académicas de pregrado y posgrado, investigador de la CONACYT también, estuvo parte de la comisión doctoral de la Facultad de Medicina, coordinador de enseñanzas de posgrado, investigador, reitero, de la CONACYT, y varios reconocimientos como maestro. Sí. Posteriormente entiendo que como investigador también realiza varios estudios que le han llevado a usted a publicar muy buenos artículos, pero también a expandir más su conocimiento. ¿Cómo se mezcla esa necesidad de que, bueno, ya estudié? Reitero, porque desafortunadamente a veces pecamos de soberbia. Ya estudié, ya sé, ya soy, ya incluso salí del país para aprender, quiero seguirme nutriendo y su línea de investigación es bastante importante y bastante sobresaliente. ¿De dónde nace la necesidad de investigar un poco más? Pues es que de los mismos pacientes, la necesidad que tenemos de que el paciente esté bien atendido es que cada paciente que veamos se ve como un organismo único y ese organismo único requiere una atención personalizada. Entonces, un paciente con una enfermedad particular implica a veces leer más para saber qué tiene. Y entonces en esa lectura pues van haciendo que viene otro paciente con síntomas similares y entonces empezamos a ver que gracias a la lectura, gracias al paciente primero que vimos, pues el paciente 2 es más fácil de tratar y todavía más fácil el tercero. Entonces sobre eso lo importante es que el conocimiento siempre se expanda y siempre se promulga el conocimiento. Sí. Entonces muy malo lo que es que sabiendo algo no se pueda expresar. Y es por eso que en los congresos, cuando nos invitan a dar pláticas o en su momento cuando fuimos profesores, pues lo importante era expandir el conocimiento. Entonces siempre se debe buscar que, así como nosotros hemos aprendido de muchos médicos, pues también debe haber gente que pueda aprender de nosotros. Claro. Y entonces no es tanto muy importante diferenciar que uno nunca debe buscar, como en cualquier profesión, el egoísmo de que nomás uno lo sabe, sino expandirlo porque pues, el día de mañana pues, tiene que venir uno mejor que nosotros para tratar mejor a los pacientes y que muy seguramente nos va a tratar a nosotros. Así que tenemos que buscar la expansión del conocimiento. Hace un momento atrás platicábamos del reto como estudiante que había implicado para usted ser de la generación del 96 y demás. ¿Cuál fue el principal reto al que se enfrentó usted como maestro? Pues aquí como maestros es muy importante lo más importante que vimos es captar la atención del estudiante. Porque cuando uno entra en la carrera de medicina, pues si no quiere ser cardiólogos, quieren ser neurocirujanos. Entonces uno ya entra con esa idea, ¿verdad? Claro. Y según el programa de televisión más actual, es como uno va haciéndose investigador y que si el FBI y todo eso. Entonces, aquí el punto es ese, captar la atención del paciente. Del estudiante. Demostrarle que es la especialidad, porque la única forma de saber que el estudiante que no quiere ser otorrino o que quiere serlo es pues exponerlo a las clases, al estudio y sobre todo que participe en la consulta con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto en la consulta propiamente con el paciente como en las cirugías. Entonces era importante pues expandir el conocimiento, invitarlos y que el mismo estudiante se dé cuenta que sí, pues era parte de su formación la carrera, pero iba escogiendo con una libertad que estudiar. Ahora, para alguien como usted, con más de 30 publicaciones de las investigaciones que usted ha hecho y de su conocimiento, me imagino que no es igual publicarlo, escribirlo, que acaparar la atención de alguien. Explicarlo a lo mejor a través de una escritura puede resultar o no, quizá un poco más sencillo que expresárselo a una persona. Y ese reto implica no solamente, quien nos ha tocado darle alguna clase por alguna razón,
No solamente es el reto de que la persona aprenda, la que está con nosotros, sino nosotros también a veces aprendemos de lo que estamos diciendo. ¿Hay algo que usted haya dicho, lo estoy reaprendiendo, o qué bueno que doy clases porque ahora lo veo de esta manera? Cuando era alumno a lo mejor lo vi desde un ángulo, ahora lo veo de otro tipo, porque es una buena forma también de aprender a dar clases. De hecho, aprendes con cada paciente. O sea, muy importante, el paciente es siempre lo que comento a los pacientes o lo que yo veo en la consulta, lo que transmito es que el paciente tiene que entender su enfermedad. Entonces, hay que explicarle a una persona que muchas veces no sabe nada de medicina en esa área, porque pues, es muy buen ingeniero, muy buen abogado, pero pues de esa área, de ese en particular no conoce. Y entonces lo más importante es que el paciente entienda su enfermedad. Si el paciente comprende y entiende su enfermedad, él va a aceptar el tratamiento. Y entonces, en esa medida, él puede expresar lo que uno sabe. Si no lo podemos expresar y no lo podemos transmitir, pues es muy difícil que lo podamos conocer. Claro. Entonces, es muy importante que el paciente sepa su enfermedad y en la forma en que se la explicamos implica el conocimiento que tenemos de la misma. Y que también con eso a veces sobrellevamos un poco si el paciente viene con temor, con miedos, con incertidumbre. Reitero, a veces somos un tanto, no sé si la palabra correcta será cabezones, es una coloquial, pero no sé si es la correcta. Y reitero, ya con que lo hayamos googleado, ya entendemos que seguramente, digo, porque el Google siempre nos dice que nos vamos a morir, por todo. Sí. Hasta por ingerir ahorita agua nos morimos, ¿verdad? Porque si no era embotellada así, que si era de la otra manera. Y venimos ya sugestionados con el doctor. Y a veces hasta con un cierto diagnóstico que nos hacemos previo a la consulta. ¿Cuál sería una recomendación, doctor, para los pacientes en su rama previo a una consulta con usted? Sí, es muy importante que cuando un paciente, hay varios tipos de consulta en general. La consulta puede ser por cuestiones estéticas, porque quiero cambiar algo, porque quiero mejorar algo en los dientes, en el dentista. Entonces, el problema es que cuando uno viene a consultar con nosotros es por una enfermedad. Entonces, eso trastoca mucho el funcionamiento del paciente, porque nadie quiere estar enfermo. Correcto. Al no querer estar enfermo, pues tratamos de evitar ir al doctor porque es un miedo, pues el miedo a las inyecciones, que si son medicamentos, que si me pueden decir que es cirugía o no es cirugía. Y entonces empezamos a estudiar. Lo malo de que cuando empezamos a estudiar muchas cosas en Facebook o en otras, en Google, etcétera, ¿y cuál es el problema? Que según a la página que nos metamos, pues es la información que vamos a obtener. Entonces, si esa página quiere vender algo en particular, quiere dar un tratamiento en particular, pues va a guiar sus comentarios hacia eso. Claro. El problema básico es que no sabemos qué tenemos nosotros y estamos buscando algo que desconocemos. Por ejemplo, en las cuestiones de sordera, pues más de 20 enfermedades pueden dar el mismo síntoma, no sé, ya con el vértigo. Entonces, muchas veces llegamos predispuestos a que no se cura o que se cura con un producto mágico, pero el problema es ese, que una misma enfermedad la quieren tratar, muchas enfermedades las quieren tratar como una sola enfermedad. Okay. Entonces, lo más importante que creo yo es el diagnóstico objetivo. Entonces, si yo tengo un malestar que está alterando mi calidad de vida, lo mejor es consultar. Sí. Ya con el diagnóstico, tengo la libertad de buscar cómo se trata mi enfermedad, etcétera. Puedo aprender más de ella, pero sí lo más importante es un diagnóstico objetivo. Un diagnóstico objetivo. Y es que, desafortunadamente, reitero, muchos diagnósticos, como usted dice, se parecen. Y eso hace que también las personas crean que con el remedio que me dijo la vecina y con lo que me acuerdo que mi abuelita sabía, pues yo me pueda curar. Y a veces eso empeora la salud del paciente. La recomendación es que no se ingiera nada hasta visitar a un especialista. Sí, lo que nos tomamos mucho es que hay muchas enfermedades que tienen curas relativamente sencillas, por así decirlo, y se van prolongando en el transcurso de meses, inclusive años, por no asistir a una clínica, a una consulta especializada. Entonces, creo que muy importante es atenderse a tiempo para tener una solución pronta a los síntomas. Y que ir al médico no debe causar miedo, al contrario, el desconocimiento de lo que tengo nos debe causar miedo. Mucha gente dice, mejor no le buscas porque algo vas a encontrar. Pues sí, pero me ha tocado muchos casos en los cuales tumores que eran muy pequeñitos, pues ya llegan casi inoperables en ocasiones. Y no es siempre eso, pero yo creo que hasta para tranquilidad, sí. Cuestión de paz, es bueno un diagnóstico oportuno. Ahora, doctor, volviendo un poco a sus publicaciones, las más de 30 publicaciones que usted tiene, al momento de escribirlas, al momento de realizarlas, me imagino usted tenía una idea de qué impacto le hubiese gustado o le gustaría que tuvieran antes de ser publicadas.
ahora que han sido publicadas, ¿cuál es el impacto que considera usted que ha visto en la gente después de haber escrito lo que escribió? Básicamente la inquietud por seguir estudiando, la inquietud por conocer el tema. Así como en lo personal nos dedicamos a la otología, hay muchos médicos en el país que se dedican a la otología y compartir los conocimientos es muy valioso. Aprendemos de todos, Sí. en cada congreso que vamos, aprendemos de todos, desde gente muy joven, desde gente mayor, y el hecho de compartir las experiencias es lo que nutre mucho a la carrera. El egoísmo nunca nos ha llevado a nada, eso es un hecho. Correcto. Y al contrario, el transmitir y el comentar los éxitos, pero sobre todo los fracasos, es lo que nos hace aprender más cada día. Ahora, ¿cómo me prepara mejor a mí un curso? Porque a lo mejor habrá gente que diga, no, bueno, yo estudié la carrera, confío en mis médicos, no necesito el curso, o no he ido, o no tengo el tiempo de asistir. ¿Cómo me prepara mejor un curso para los nuevos retos que están llegando y están por llegar? Sí, básicamente todos tenemos la posibilidad de aprender algo en cualquier curso. Entonces, lo más importante es no tener la soberbia de decir que lo sabes todo. Y hoy en día hay cursos en muchas partes del mundo que son por internet, que eso ayuda mucho, pero también la vivencia física del curso es muy buena. Ir a una clínica, ver cómo funciona la clínica, cómo el profesor que da el curso trata a los pacientes, cómo los entrevista, cómo los examina. Pues eso para nosotros es muy valioso. Ver pues que el mismo profesor tiene sus éxitos, tiene sus áreas de fracaso, y aprender cómo se maneja en una sala de quirófano, una consulta, alimenta mucho. Doctor, ahora me comentaba usted justo antes de empezar la entrevista que es casado. Sí. Y que tiene 3 hijos. 3 hijos. Para alguien con una familia formada, ¿cuál es el impacto que tiene de repente estar tomando tanto curso? Porque debe de haber un apoyo muy grande. Mucha gente podría decir detrás de, otros dicen al lado de, ¿cómo funge para usted ese apoyo de la familia para seguir estudiando? Porque habrá gente que dice, no, bueno, justamente porque tengo mi familia, no puedo seguir estudiando. Sí, tuve mucha suerte cuando me casé. Mi esposa, tengo 27 años de casados, tenemos 3 hijos. Entonces, al principio, cuando empezamos la especialidad, fue cuando nos casamos, porque pues sabíamos que el tiempo iba a estar más reducido. Ella trabajaba, yo trabajaba. Entonces, se dio la oportunidad de que nos pudiéramos casar. Y lo más importante es que fue durante el noviazgo, pues platicamos de las inquietudes. Yo siempre le había dicho que yo me quería ir al extranjero a estudiar. Entonces ella te dijo, bueno, pues te sigo, te acompaño, total. Vamos, nada mal Europa, ¿verdad? Entonces, no le iba nada más, claro. Pues si en una de esas me lo dice a mí ahorita y nos vamos, doctor, claro que sí. Entonces, pues bueno, había para frijolitos allá, pues también hay con frijolitos, pues acá también se comía. Entonces, pues yo creo que la comunicación es parte fundamental de esto, la comunicación. Yo me fui con una hija, estudié 2 años en Barcelona, allá nació una hija mía, y luego ya regresando aquí nació mi tercer hijo. Maravilla. Y aquí el punto clave es que pues siempre hemos tenido una buena relación, nos hemos apoyado mucho y pues siempre diferenciar que hay un tiempo para el trabajo, un tiempo para el estudio y otro tiempo para la familia. Y es que la familia funciona de algo muy importante para cualquier profesión, pero en el caso del médico, que a veces la familia puede ser muy celosa, la carrera en sí es muy celosa. Ahorita le preguntaba justamente antes de empezar, este es su primer caso, su segunda, era la clínica, porque a veces vivimos más en un lugar de nuestro trabajo que nuestro propio hogar. Y eso obviamente se va viendo en la comunicación. Usted ya me ha respondido que tienen buena comunicación y es lo que los ha ayudado. Pero ¿qué consejo le daría a la gente que está batallando, que a lo mejor no tiene el gusto de tener la experiencia que usted tiene, que está batallando con o mi familia, o me caso o no me caso, o sigo mis instintos, o quiero yo seguir estudiando? ¿Qué consejo les podría brindar para que exista un equilibrio como el que ha llevado usted por tanto tiempo? Pues sí, básicamente tener una idea clara que quiere uno. Eso es, yo siento que es más importante. Claro que uno va cambiando en el transcurso de los años. No era el mismo yo hace 27 años que ahorita. Claro. Entonces, pero yo creo que la base de todo esto es tener una idea clara de que uno qué quiere hacer. Y luego con quién quiere compartir ese sueño que quiere uno hacer. Y en base a eso, pues busca uno la pareja y sobre eso platican y se tienen que tener pues más o menos el mismo ideal o saber que podemos recorrer juntos ese mismo camino, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, yo creo que lo más importante es una comunicación completa, pero yo creo que da mucha estabilidad a una familia el saber qué quiere uno.
Sí, Entonces, muchas veces no tenemos la confianza plena en que no sabes cómo va a finalizar, porque no sabía que iba a hacer otología en un momento dado, cuando conocí a mi esposa, pero sí sabía que quería hacer una especialidad en el extranjero, por ejemplo. Entonces, vamos, igual no se puede haber hecho la especialidad, no lo sé, se dieron las cosas y en todo momento, pues, esa fue la conversación que teníamos, ¿verdad? Que teníamos clara idea de qué iba a hacer, que si se daba o no se daba, pues era parte del caminar. Y es que ese caminar a cada quien, dicen coloquialmente, platica de cómo le va en la feria. Sí. Y parece que en su caso, no sé si la feria le llegó a usted o usted llegó a la feria, porque entiendo que le ha ido bastante bien, pero que ha sabido sobrellevar el éxito familiar con el éxito laboral. Y el éxito, me decía alguna vez una persona, que no es ser reconocido, sino que estemos en estabilidad con todo, con la familia, con los padres, con los hermanos, con la sociedad. Creo yo también, no me ha tocado platicar con alguno de ellos, pero no tengo la menor duda que sus pacientes también forman parte del éxito que usted ha adquirido, porque se van contentos cuando tienen la atención suya, porque aunque a lo mejor pueden ser algunos diagnósticos bastante graves o difíciles, tienen la esperanza de poder encontrar en usted una solución. Y hablando un poquito de esperanza, por ahí se me platicó también que usted es muy católico. Sí, sí. Quisiera ahondar un poquito ese tema, cómo funciona para usted la fe en una rama como la medicina, o como en un estudio que es la medicina, que a veces no siempre se habla de fe. Para usted, ¿cómo le ha funcionado? ¿Cómo le ha servido? ¿Qué representa la fe siendo usted médico y tan reconocido? Sí, básicamente, aquí lo importante es que parte de todo esto que hemos tenido, porque tenemos una fe, tratamos de tener una fe, hacemos no más que otras personas, ir a misa, cooperar en las labores de la iglesia, ayudar en la misma misa, tenemos una misa específica en la que tenemos la oportunidad de servir. La familia ha ido evolucionando en base a eso también. Mis hijos nos acompañan a misa. Obviamente lo hemos inculcado desde siempre. Se batalla con jóvenes también. Problemas también hay y muchos, pero pues no cabe duda que de la mano de Dios se van llevando mejor las cosas. Claro. Entonces, partiendo de eso, tratamos de transmitir por lo que hemos aprendido en la iglesia y sobre todo que es muy importante que en la medida que uno más estudia y ve el cuerpo humano, más se convence uno de que hay un Dios que creó todo esto, ¿verdad? Entonces, es imposible creer que toda esta maravilla del cuerpo humano, con todo lo que tiene, fuera algo de generación espontánea y que se dieron las cosas porque se tenían que dar, pues es casi imposible. Correcto. Entonces, partiendo de esos principios, pues en cada paciente vemos la oportunidad de servir a Dios y es como trabajamos nosotros. ¿Se encomienda usted al Señor antes de cualquier paciente o operación? Por supuesto. Sí. Somos instrumentos solamente. Somos instrumentos de Dios. Y eso me gusta mucho porque, digo, cada persona pensará a su conveniencia, pero quienes somos creyentes y somos católicos, pues no es todo lo que hagamos lo ofrecemos al Señor, ya sea una entrevista, ya sea una operación o ya sea platicar con un paciente. Y eso creo que desarrolla en nosotros no solamente la habilidad de ser hasta cierto punto autocríticos, pero también sensibles ante las problemáticas de los demás, porque hay tantos problemas que se desarrollan y no sé si usted lo habrá visto así en algún paciente, quizá los suyos no por la rama que usted ha decidido dedicarse, pero muchas veces se nos dice es que tú estás enfermo por tus emociones, o las emociones desencadenan cierto tipo de enfermedades, y muchas emociones se sanan con la fe también. Entonces creo yo que parte importante de la sanación corporal, además de acudir con el médico y tomar los medicamentos correspondientes, pues es la fe. Que, dicho sea de paso, hablábamos, usted me platicaba ahorita de la esperanza, este 2025 es el año jubilar y es el año de la esperanza. ¿Qué esperanza le puede usted compartir a la gente que nos ve, que siente temor de la medicina, que siente temor de enfermar gravemente en la salud, que está viéndonos y que dice es que yo no conocí al doctor, pero a lo mejor alguien que nos esté viendo y diga, es el quien yo estaba buscando, esa es mi lucecita, mi vela encendida, mi esperanza que estaba yo buscando, y que este video le llegue por diosidencia y que pueda pues acudir a usted?
Sí, pues lo que creo básicamente es que somos instrumentos de Dios. La especialidad y todo lo que hemos hecho, pues ha sido gracias a Él. No cabe duda que si no fuera así, no estaríamos ahorita aquí platicando. Y que, pues partiendo de eso, pues vemos a Dios en cada paciente, vemos la oportunidad de servir a alguien. Como todo, pues nos equivocamos, podemos equivocar, pero tenemos que aprender de nuestros errores. Claro. Y lo otro es cuando hay un acierto, pues también tenemos que ser conscientes de que pues no es un acierto único, sino que gracias a Dios se pueden llegar a esos diagnósticos. Considero que es muy importante que se vea la parte humana de los pacientes. Vemos pacientes de muchos tipos, creyentes, no creyentes, pero siempre hay un tipo de esperanza que guarda el paciente en poderse curar y sobre esa esperanza pues todos trabajamos para que así sea. Y qué bonito, porque así el paciente que venga a usted va a sentir ese apoyo, va a sentir que trabajan juntos por una misma finalidad, que es la mejora del paciente. Y eso también va a ayudar a que a veces ese miedo que tenemos de acudir al médico se vaya disipando. Y entonces vengamos y acudamos con mucha más confianza y con mucha más certeza de que sanaremos pronto. Ahora, bueno, desafortunadamente ya estamos como que llegando a la recta final. Yo pasaría platicando con usted mucho tiempo, pero es tiempo que no le puedo quitar ni a usted ni a sus pacientes. Pero ya llegando a la recta final, doctor, siendo alguien, reitero, tan reconocido, tan multipremiado, con tantos logros y con tantos éxitos, tanto en la parte laboral, ya me platicaba en la parte personal, ¿qué sería algo que le falta al doctor Villegas por adquirir? Algo que tenga él en su mente, que quisiera alcanzar, porque pareciese que ahorita ya lo tiene todo. No, pues para nosotros lo más importante es transmitir el conocimiento. Trabajamos ahora con gente recién graduada de la universidad. Okay. Estamos trabajando con un médico que ya tiene 2 años que es graduado, 2 que acaban de salir. Ellos tuvieron el interés por aprender y entonces los estamos en la clínica para que trabajaran con nosotros y con el fin de que ellos puedan expandir sus conocimientos. A veces por cuestiones de la vida pues no pueden hacer una especialidad de alguien por diversas causas, pero sí tienen la posibilidad de que aquí mismo en la ciudad hay muchos especialistas de renombre en todas las áreas prácticamente, y el punto clave es que estemos abiertos todos a fomentar la enseñanza, a fomentar el estudio, y sobre todo que podamos transmitir los conocimientos. Eso es lo más importante. Y veo que eso me lo repite en algunas ocasiones, transmitir el conocimiento, que para usted, entiendo, eso es algo importante. De todo lo que usted ha adquirido en conocimiento, de todo lo que usted ha investigado, de lo que ha publicado y le ha compartido a sus alumnos, ¿cuál sería el conocimiento más importante? ¿En qué rama? ¿En qué ámbito? El que usted considere esto, qué bueno que lo aprendí, porque ahora forma parte de mis bases, no solo como médico, sino como ser humano. Pues es parte de regresar lo que uno ha podido estudiar. Nosotros cuando fuimos, cuando estuvimos en la carrera, en la universidad, pues los maestros nos transmitieron sus conocimientos. Cuando fuimos a Estados Unidos, aprendimos de gente que estaba deseosa de transmitir. Y entonces lo que buscamos hoy en día es que pues todo lo que conocemos a alguien le va a servir. A lo mejor lo hacen mejor que nosotros, a lo mejor hay algo que les podemos apoyar, pero es la forma en que la sociedad puede crecer más hoy en día. ¿Cuál es el consejo principal que le da a sus hijos para atravesar estas buenas y malas olas de la actualidad, de la juventud, de los nuevos tiempos que estamos viviendo? Sí, básicamente a nuestros hijos lo que les inculcamos es que, pues, que se acerquen a Dios, que estemos unidos a Él. Eso es muy importante, que todo lo que hagamos en el día, pues, se dediquemos a Él, que luchemos por conseguir los objetivos que tengamos en mente, que siempre les digo lo que hemos escuchado todos, de que a Dios pidiendo como si no hubiera más remedio y trabajando como si no hubiera más remedio. Entonces, el punto es esforzarnos y sobre todo, pues tener la meta de que queremos, a dónde queremos llegar, al servicio de las personas, a metas personales, pero siempre luchando por llegar a esa meta. ¿Y cuál es la meta ahorita del doctor Villegas? ¿Cuál es la meta? Vamos a ponerle, bueno, 3. ¿Cuál es la meta a corto? ¿Cuál es la meta a mediano? ¿Y cuál es la meta a largo plazo? Sí, las metas son, primero, dar servicios integrales de salud a los pacientes. 2 es
Por ejemplo, nosotros vemos muchos niños para implante coclear, cirugías de oído, rehabilitar a los pacientes desde temprana edad para que tengan pues las mismas posibilidades que hemos tenido todos, ahora con cirugías o con procedimientos. Y tercero, pues dar calidad de vida a los pacientes, básicamente eso. Y qué bonito, porque también así los pacientes, reitero, lo conocen a lo mejor como el profesional, pero no como el ser humano. Y ya cuando estén viendo estas palabras del doctor, me encantaría que lo vieran así, como el ser humano que realmente quiere acompañarlos a usted en el momento que están viviendo. Ya sabes, es muy triste, porque puede haber diagnósticos, reiteramos, graves, difíciles, pero muchos otros van a ser de mucha felicidad al momento de sanar. Y creo, espero y deseo de todo corazón que esta charla ayude a que las personas vengan con más confianza. Al final del día, creo, usted en su profesión y a lo mejor yo en la mía nos debemos a la gente que está allá afuera. No es una profesión que está privada. De alguna manera somos públicos. Y hacer ese clic con la gente que está allá afuera nos ayuda a brindar dentro de nuestra trinchera, ya sea un poco de confianza, en su caso esperanza de que las cosas van a estar mejor. Y cuando haya hechos lamentables o tristes, donde quizá ya no pueda ver para atrás, pues enfocarnos en nuestra fe a Dios, que es el único que al final tiene la palabra más importante, pero es el único también que sabe curar de esa manera. Y que la gente, reitero, tenga esa confianza de poder asistir al médico. Hay muchas cosas que desafortunadamente en la actualidad impiden esa confianza. Una de ellas, creo yo, es el miedo a los malos diagnósticos. La segunda es el querer autoconsultarnos o querer autorrecetarnos, lo que vemos en las redes. Ojalá que para quienes vean estas charlas puedan comprender que hay un ser humano detrás, primero, que es lo más importante, pero segundo, que no hay nada más importante para tu salud que asistir con un especialista. Y eso es lo que creo, doctor, le queremos decir a la gente. Sí, básicamente es eso, de que pierdan el miedo a una consulta. Es mejor una consulta objetiva que 4 consultas no objetivas y que siempre de una forma u otra se encuentra el mejor tratamiento para los pacientes. Ahora, doctor, ya por último, ya para cerrar, si pudiésemos viajar en el tiempo, ahora que está tan de moda los multiversos y el universo de no sé qué y de quién sabe quién, si pudiésemos viajar en el tiempo y usted viera a ese niño que jugaba con los juguetes de Mi Alegría, que tenía a su tía que le enseñaba de medicina y de los químicos y que vivía contento y feliz y que no sabía ni se esperaba todo lo que iba a avanzar en la vida, que se iba a convertir en alguien tan exitoso. Si viera a ese niño ahí jugando, impaciente a lo mejor, irónico porque impaciente y tiene muchos pacientes, pero pues bueno, ¿qué le diría a ese niño? Que seguramente lo vería usted como alguien con el renombre que tiene. No, pues básicamente que sí se puede, que los sueños se pueden. Que los sueños se vuelven realidad. Ha sido un honor para mí platicar con usted, me ha dado mucho gusto conocer al hombre detrás del genio, detrás de un escritorio, al hombre detrás de tantas publicaciones tan importantes, al maestro, que no solamente es maestro de materia, sino de vida. Gracias por permitirnos esta oportunidad de platicar con usted. Espero que esta sea la primera de muchas pláticas que tengamos. Gracias por ser uno de los tantos soldados de Dios que ayudan a la gente a sentirse mejor, no solamente en la parte física, sino en el corazón. Doctor, muchas gracias. Un placer. Gracias por estar con nosotros. La invitación. Y no, gracias a usted. Esperamos en Dios que sean muchas veces más que podamos platicar. Ahora sí que, como dicen, largo y tendido. Diría una tía, chismes pocos pero nutridos. Entonces, esto ha sido, querida familia, Charlando con Cristian. Gracias por vernos. Por favor, suscríbanse al canal, suscríbanse a la cuenta. No dejen de darle like y síganos para más contenido, porque sé que esta no va a ser la única vez que platiquemos con el Dr. Mario. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Esto fue un programa especial de Charlando con Cristian.